Cosas de verdad que parecen mentira. Un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción. Temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz. Edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Cosas de verdad que parecen mentira. Soy Laura Trujillo, su anfitriona de siempre, y ya estamos por nuestro último episodio de esta primera temporada de Cosas de verdad que parecen mentira. Antes que nada, pues les quiero pedir disculpas porque sé que este episodio está saliendo una semana más tarde de lo que teníamos pensado, y la razón es que me dio una gripa muy fuerte y estuve con muchísima tos, entonces aunque me oyen todavía la voz de pronto un poquito congestionada es porque tuve una gripa, entonces no pudimos grabar cuando lo teníamos planeado. Pero bueno, aquí estamos y como siempre me acompaña en los controles Andrés Jiménez Jaramillo, conocido mundialmente como Bas. Hola Lau, hola a todos, espero y ya te escucho mucho mejor y ojalá no tengas que toser durante el capítulo. Si no hacemos overdub no pasa nada, tú ya eres experta. Bueno, ya estamos en nuestro último episodio de esta temporada, el capítulo número 10. Y como siempre les recuerdo que nos sigan en Spotify, en YouTube, prendan la campanita, se suscriban como la tía Marta, como Moni. A esos suscriptores que estaban muy atentos en las notificaciones, un saludo muy especial porque me preguntaron qué había pasado y pues ya Lau nos está contando. Y bueno, para hoy, ¿qué tenemos, Lau? Bueno, hoy tenemos un episodio lleno de historias increíbles. Vamos a hablar de estafas sorprendentes y parecen todos sacados de películas, o de hecho, de muchos de estas estafas se han hecho películas o series. Y vamos a hablar principalmente de 4 estafas que me parecieron interesantes. Cabe resaltar que sin duda alguna, pues hay muchísimas más. Digamos que los seres humanos somos unos personajes muy especiales y muy digamos que la estafa ha seguido existiendo desde, pues las estafas han existido siempre, ¿no? Pero bueno, entonces escogí 4 que nos pueden poner a hablar un poquito. Y empecemos entonces con una de las estafas más famosas de la historia, la vez que vendieron la Torre Eiffel. Espera, ¿alguien vendió la Torre Eiffel y alguien se la compró? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo pasó? Así es, exactamente. Pues bueno, corría el año 1925. En París, un hombre llamado Victor Lustig, conocido como uno de los más grandes estafadores. Digamos que la historia de este personaje pues es sorprendente. Él tiene muchísimas más historias de otras estafas que hizo, pero aquí nos vamos a centrar principalmente en la vez que vendió la Torre Eiffel. Resulta que este señor estaba sentado en un café leyendo el periódico y leyó un artículo en donde decía que el mantenimiento de la Torre Eiffel le costaba muchísima plata a París y que estaban pensando que no podían mantener el monumento y bueno, había como 1000 historias de personas quejándose de lo costoso que era mantener este monumento. Entonces, pues digamos que eso decía el artículo, que era muy costosa de mantener. Entonces estaba como pensándose como desmontarla o algo así. Eso fue como la oportunidad perfecta para este timador como de armarse su contexto y arrancó su engaño entonces. Exactamente, esta estafa digamos que tuvo mucho éxito porque precisamente el contexto funcionaba muy bien para lo que quería hacer este señor Lustig. Entonces Lustig se hizo pasar por un funcionario del gobierno. Él incluso mandó imprimir papeles membreteados, tarjetas, de todo, y envió unas cartas a unos empresarios que trabajaban con chatarra y los invitó a una subasta secreta para subastar la Torre Eiffel como metal reciclable. Entonces, bueno, digamos que acá, un segundo, sí, acá. Lustig organizó muchísimas reuniones y comidas en restaurantes elegantísimos, llevó a estas personas a un tour privado por la Torre Eiffel para visualizar qué era lo que iban a comprar y pues finalmente un empresario llamado André Poisson mordió el anzuelo y pagó una fortuna por
la Torre Eiffel, aproximadamente 1.000.000 de francos de la época. Bueno, no me puedo imaginar cuando este hombre se dio cuenta que había sido estafado. ¿Qué pasó? Pues bueno, Poisson estaba muy inquieto porque Lustig no le estaba respondiendo, digamos que él ya había hecho algunos pagos y no le estaba respondiendo. Lustig en ese entonces ya se había ido a Viena, él era originalmente de Viena y estaba ya gastándose la plata, pero seguía muy pendiente de los periódicos para ver si pues, lo empezaban a perseguir en París o qué pasaba. Entonces, mientras eso, Poisson cogió y llamó a la oficina del estado donde Lustig le dijo que había trabajado y ahí le dijeron que ahí nunca había trabajado nadie con ese nombre. Entonces Poisson se dio cuenta que lo habían estafado y acá pues hay algo muy extraño y es, a él le dio mucha pena que se dieran cuenta que lo habían estafado, entonces él jamás presentó la denuncia. Entonces Lustig, después de que se dio cuenta que este man no iba a presentar ninguna denuncia, intentó volver a hacer la segunda estafa, pero en esta ocasión fue descubierto antes de poder cerrar el trato. La audacia de este personaje pues sigue siendo muy sorprendente hasta el día de hoy. O sea, intentar venderla por segunda vez es demasiado descaro. La verdad que fue un plan muy, muy bien ejecutado. Exactamente. Y ahora pues vamos a hablar de un segundo tema que nos trae aún pues más cercano a nosotros. Es la historia, una de las historias más desconcertantes de Colombia, es el falso embajador de la India. Esto me da mucha risa porque me acuerdo de niño haber visto la película y yo pensé que eso era una mentira, pero cuando ya te das cuenta que fue un caso que es basado en un hecho histórico, es otro nivel. ¡Qué audacia! Sí, es muy sorprendente, aunque la verdad la película es bastante diferente. Digamos que la película es de 1986 y la historia real pasa en 1962 y es un poco más inocente que lo que sucede en la película. Pero pues oigamos la historia real. Entonces resulta que en 1962 había un seminarista llamado Jaime Torres Holguín que iba en tren desde Ibagué a Neiva. Para los que no son de Colombia, Ibagué y Neiva son dos ciudades pequeñas que quedan al sur de Bogotá y digamos que son ciudades medio intermedias, porque digamos que no son unas ciudades muy pequeñas, pero no son ciudades grandes y reconocidas, pero son ciudades, digamos que importantes y relevantes de Colombia. Entonces estaba viajando en tren entre Ibagué y Neiva y mientras iba en el tren estaba leyendo una revista Live y entonces la gente lo miraba muy raro porque era el 62, nadie sabía hablar diferentes idiomas y este tipo decidió ponerse a hablar en inglés y en francés y entonces la gente pues quedó muy sorprendida y le preguntaron que él qué hacía. Y él decide decir que era un embajador de la India, pero que prefería mantener el anonimato. Pero creo pensar que eso lo dijo en broma, ¿no? El tipo estaba ahí como haciendo un chiste y bueno, ¿y qué pasó luego? Sí, estaba haciendo un chiste y lo dijo en broma, pero resulta que cuando llegó a Neiva ya se había regado por todas partes el chisme de que el embajador de la India estaba yendo a Neiva y entonces él mismo se dio un nombre que es Shari Laksham Darhamand, pues que es un nombre ahí como que suena indio. Y resulta que entonces toda la alta sociedad de Neiva y los políticos y las personas empezaron a invitarlo a 1000 eventos oficiales y de todo, y bueno, lo recibieron con muchísimos honores. Bueno, ¿qué hacía para mantener la farsa? O sea, muy astuto, pero cuando ya empieza a crecer esto, ¿qué era lo que hacía para estar ahí? Pues el tipo primero empezó a usar su cargo diplomático para vivir a lo grande. Entonces, pues se quedaba, lo invitaban a eventos exclusivos, le hacían regalos, lo dejaban quedarse en hoteles y en lugares, pues, elegantes, pedía favores, e incluso organizó una gala benéfica. No, y ahora me imagino, ¿cómo lo pudieron descubrir? ¿Cómo cayó? Bueno, la historia es también muy inocente, pues era 1962, no había internet, no había celulares, no había nada, y invitaron al embajador de la India a hacer digamos que un acto protocolario en un pueblo cerca a Neiva que se llama Garzón, y cuando él estaba haciendo su acto protocolario, pues resulta que un ex compañero del seminario lo reconoció, y pues desmentió todo esto. Lo sapió, mejor dicho. Ajá, exactamente, lo sapió.
Y pues en ese momento, digamos que después de desafiarlo, pues a este personaje intentaron levantarle cargos, pero realmente no había ningún fundamento, pues porque pues no había ningún fundamento exactamente. Y bueno, ya que estamos hablando de estas historias extrañas que pasan en Colombia, vamos a hablar de otra, digamos que situación macondiana que solo pasa en pues que son muy características de nuestro país. Pasa es en Manizales, Colombia. Manizales pues también es otra ciudad en el eje cafetero. Manizales es una ciudad relativamente importante en Colombia. Y pues sabías que esta ciudad anunció que tenía una ciudad hermana que se llamaba Liberland. Pero para. 2020, ¿qué año fue esto? En el 2022. Pero eso suena como Wakanda, como Neverland, como ¿qué? O sea, no. Estás muy cerca de la verdad. Realmente lo que sucede es que Liberland es una micronación. Para todos aquellos que no han visto, tenemos un capítulo de micronaciones, es nuestro capítulo número 3, lo encuentran en YouTube y en Spotify, que habla de las micronaciones. Pues resulta que Liberland es una micronación. Todos ya sabemos que las micronaciones no son reconocidas por ningún estado, sino que son simplemente como, digamos que unos actos heroicos de independencia, pero que se quedan mucho en el campo poético y realmente no tienen ninguna injerencia ni política, ni social, ni económica en el mundo. Esta micronación queda entre Croacia y Serbia. Aparentemente hay un pedacito entre Croacia y Serbia que nadie ha reclamado. Entonces Liberland decide ponerse ahí, pero pues no están reconocidos oficialmente por absolutamente nadie. Pero esto, ¿cómo llega a Manizales? O sea, ¿qué pasó? Bueno, esto es lo más raro de todo. Es el año 2022, recuérdenlo, quiero hacer un énfasis importante sobre esto porque a diferencia de la otra historia que pasaba en el 62, esto era en el 2002, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, anunció con un memorándum de cooperación entre la ciudad y Liberland. El acuerdo supuestamente Liberland le ofrecía 5,000 cupos para que manizaleños pudieran aprender inglés a través de una plataforma virtual y todo fue presentado con un montón de seriedad como si fuera un gran logro diplomático. Pero eso no suena tan legítimo, o sea, ¿vino alguien que representó a Liberland o esto fue a punta de correos? Sí, vino un tipo que aparece en las fotos con el alcalde de Manizales, pero este man es un señor que tiene pasaporte norteamericano, o sea, no tiene un pasaporte de Liberland ni nada. Y bueno, acá es importante saber que esto igual, independientemente de si hubiera sido un país real o no, esto también fue muy mal manejado porque resulta que Colombia es un país centralista y todas las relaciones diplomáticas se manejan desde el gobierno central. Entonces, solo pueden ser gestionadas por el gobierno nacional y no por un alcalde. Pero además de eso, Liberland no existe. O sea, no existe. Se hizo un acuerdo diplomático mal hecho además, pero con un país que no existe. A mí lo que me parece muy extraño es a nadie en la alcaldía de Manizales se le ocurrió buscar en internet. O sea, a nadie. A todos asumieron, alguien debió haber dicho y a alguien le dio pena decir que no sabía que existía un país que se llamaba Liberland y se quedaron callados y nadie buscó en internet. Muchos empezaron a hacer chistes y comparar a Liberland con lugares ficticios como Narnia, Wakanda o Legoland. Esto suena a algo sacado como de una película de comedia, yo no lo puedo creer. Totalmente, y pues esto se volvió un escándalo. Las publicaciones que quedaban relacionadas con todo esto de Liberland las desmontaron de las cuentas oficiales de la alcaldía de Manizales porque salieron por las cuentas oficiales de la alcaldía de Manizales y bueno, y la bajaron de todas partes y trataron de hacer como que esto no pasó, pero obviamente pues empezó a haber muchísimos chistes sobre eso y pues quedó la anécdota de quién firma el acuerdo y bueno, y pues queda un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que algo tenemos que aprender de esto. Sí, que no todo parezca ser una alianza internacional, realmente lo es, y hasta los lugares ficticios pueden convertirse en protagonistas importantes de la política local. Y bueno, al menos nos dejó una gran historia para este podcast. Y bueno, una infinidad de memes también, porque los pueden encontrar. Y bueno, pasemos ya a nuestra última historia. Esta pasa en los años 2000. Resulta que un señor llamado René Burisquot convenció a varios inversionistas de comprar terrenos en una isla paradisiaca. Todo era falso.
los mapas, las fotos, los títulos de propiedad. O sea, el man se inventó que había una isla en la mitad del mar que se iba a volver en un paraíso de lujo y decidió venderle a todas estas personas terrenos ahí. Déjame adivinar, eso terminó mal también. Sí, pues a René sí lo arrestaron, pero nunca se pudieron recuperar todos los millones que se habían invertido porque es que el tipo ya se los había gastado. Oh, en fin, esto demuestra que con creatividad todo es posible, incluso estafar. Bueno, estas historias me hacen pensar como en esas que yo alguna vez escuché, no sé, yo creo que también conecta con micronaciones, con ese tipo que empezó a vender lotes en la luna, o por ejemplo, pienso esas estafas de correo electrónico que eran muy populares, que te escribía como el hijo o el primo de un príncipe africano y pedía como que desbloqueara unas tarjetas o unos montos. Bueno, ¿qué conoces tú? Porque me imagino también conoces otras historias chistosas por ahí. Sí, pues digamos que esas historias de fingir que algo existe y venderlo todo en papel, pues me hace pensar también en cosas un poco más profundas, como por ejemplo, no sé si son familiares con el caso de Elizabeth Holmes Theranos. Theranos fue una compañía norteamericana en todo el boom del Silicon Valley, donde la gente empezó a hacer los pelados que decían empezar una startup, empezaron a recoger un montón de plata a partir de presentaciones de PowerPoint. Entonces, Elizabeth Holmes recoge billones de dólares para desarrollar su producto, que era todo mentira. Era toda una estafa, completa estafa. Y a mí lo que me parece más absurdo es cuando estos inversionistas, que uno supone que son gente que tiene una investigación previa, han revisado los estados financieros, han ido a conocer la tecnología, pero eso no pasó y durante mucho tiempo muchísimas de esas empresas empezaron a levantar plata a partir de presentaciones de PowerPoint. También es, por ejemplo, el caso de esta película, esta serie de Netflix que se llama Inventing Anna, que es de esta pelada que era una persona normal y se va a vivir a Nueva York y convence a todo el mundo que es una heredera de una fortuna gigante en Alemania y resulta que la vieja termina casi que convenciendo a un montón de bancos, hoteles y a un montón de gente que la dejen vivir ahí gratis porque ella es simplemente una heredera. Bueno, y aquí en Colombia también es muy famoso y esto pues creo que es muy bueno que siempre avisarle a todo el mundo. Está en furor la suplantación en WhatsApp, entonces hay infinidad de métodos e ingenios para quitarte la cuenta y seguir pidiendo plata, entonces así pilas con esas cosas. Y pues yo siempre creo que es importante cuando uno tiene un familiar o un amigo tener ahí como un diminutivo o algo que te haga pensar que sí estás hablando con esa persona. Eso parece una tontería, pero hoy por hoy se escucha demasiado, ¿no? Entonces, pilas ahí. Claro, yo ahí sí me pongo a pensar en ciertas cosas, porque es que a mí los estafadores me parecen pues realmente fascinantes en cierto sentido. Lo que pasa es que esa gente que roba a otras personas por medio de WhatsApp roban a personas como del común. Pero pienso, o por ejemplo, esta vieja Elizabeth Holmes de Theranos, pues pucha, esto era una cosa médica donde le dio resultados falsos a personas que se iban a hacer exámenes de sangre. Entonces como que uno dice, estás un poco metiéndote con personas del común, pero pues la verdad cuando son personas que estafan bancos o que, o que estafan cierto tipo de personas, como que, o sea, creo que un banco puede aguantar una estafa, pero una persona del común creo que no tanto, entonces... Y hablando de personas del común y leyendo por ahí como comentarios, creo que los mayores estafadores en nuestra cara son los políticos, definitivamente. Eso sí que son tesos para armarlas completas. Claro, pero eso digamos que ya es corrupción y eso sí es robo de impuestos, esos no me dan risa, pero... Una persona de pronto como, no sé, como este man que vendió la Torre Eiffel, no, pues pobre el man al que se la vendió, pero pienso que tienen como esa característica extraña. Pero bueno, hasta aquí llegamos en nuestro último episodio de esta temporada. Por favor, recuerden dejarnos más ideas sobre qué les gustaría que hiciéramos, cómo les gustaría que abordáramos la próxima temporada y nos vemos el próximo año. ¡Chao!